Buenas tardes a todos. Damos inicio al webinar. Voy a hacer la intro antes de presentar al doctor Edgardo Mancilla. Como ustedes bien saben, nosotros somos una empresa que tenemos diferentes soluciones especializadas para el tema del tamizaje cervical. Ustedes muy bien saben que es un tema de vanguardia, sobre todo por la contingencia actual, en que el examen de PCR de pH pasa a ser parte para ser parte, ¿no es cierto?, de la canasta GEF. Por lo tanto, numerosos servicios de salud e instituciones privadas están requiriendo hoy en día desarrollar sus bases de biología molecular con plataformas automatizadas para estar preparados para este gran N de muestras en que se van a pesquisar mujeres, infección de VPH, ¿no es cierto?, entre mujeres de 35 y 45 años. Eh, el escenario del cáncer cervicuterino es un escenario bastante desolador a nivel mundial. Hay diferentes incidencias registradas en diferentes países con grandes diferencias que tienen que ver básicamente con el estatus socioeconómico que tenga cada país y el desarrollo económico. Desafortunadamente hoy en día la OMS nos impulsa a alcanzar un objetivo, a tener una incidencia entre 4 a 6 casos cada 100.000 mujeres, que son las incidencias que se reportan en países subdesarrollados, o sea, en países desarrollados que tienen excelentes sistemas de tamizaje cervical. Antes de que presente el doctor Edgardo Mancilla, le voy a presentar un caso clínico que a mí me gusta particularmente porque es un enfrentamiento clínico muy complejo de cáncer cervicuterino y es lo que no queremos que más ocurra en salud pública. Este es un caso publicado en una revista brasileña del Hospital de Río de Janeiro. Es una mujer de 30 años embarazada que tiene 12 semanas de gestación y tiene 3 partos vaginales previos. Llega a la consulta de urgencia por edema progresivo de la extremidad inferior derecha asociado a dolor localizado, que presentaba 6 meses, la cual se automedicaba con analgésicos. Se le indica una resonancia nuclear magnética, el cual revela, ¿no es cierto?, aumento de tamaño de los ganglios linfáticos, ilíacos e inguinales. A los hallazgos ecográficos de esa misma lesión, es una lesión sólida de 4 centímetros de diámetro, heterogénea con contornos irregulares que comprimían los vasos ilíacos adyacentes. A la biopsia de esa masa sólida se diagnostica patológicamente un carcinoma invasivo pobremente diferenciado con áreas necróticas. Acá está la fotografía. En vista de que el carcinoma invasivo está pobremente diferenciado, el médico anatomopatólogo prescribe, ¿no es cierto?, o indica una batería de marcadores inmunohistoquímicos, entre lo que está positivo la proteína P16. Contarle que la proteína P16 es una proteína que se sobreexpresa cuando el cáncer está desarrollado inicialmente por una infección crónica por VPH. Acá está la inmunohistoquímica con la proteína P16 positiva. Y la sospecha que se enfrentan los clínicos es que es una metástasis ganglionar y tienen que buscar el origen del tumor primario. Hacen un estudio de los antecedentes clínicos de la paciente y registra que hace un año atrás, cuando no estaba embarazada, su PAP estaba negativo. Se hace aunque está contraindicado por el embarazo, se le hace un PAP al ingreso y sigue negativo. A pesar de la alta sospecha clínica de que el tumor viene de la zona cervicuterina, se le hace una colposcopía, donde el cervix está con un epitelio friable sin lesiones invasivas evidentes. Que tenga el epitelio friable es algo que puede ser normal, ¿no es cierto?, en una mujer embarazada. Se le hace una biopsia de la zona, ¿no es cierto?, donde hay un carcinoma escamocelular invasivo, y a la misma zona se le hace un PCR-VPH que es positivo para el genotipo 16, un genotipo de alto riesgo oncogénico. Para hacer el estudio del estadio de enfermedad, se le hace una resonancia nuclear magnética, donde tiene un tumor primario exofítico, que nunca se dejó ver, en cervix de 1,8 centímetros, que era la causa inicial de la masa que tenía en la pierna. La recomendación de esta paciente, de acuerdo al estadio, es suspender su embarazo y empezar con radio y quimioterapia. A la paciente se le hizo, ¿no es cierto?, una histerotomía, suspendió su embarazo, eh, el tema es, ¿no es cierto?, que aquí hay todo un contexto psicológico. Teníamos una mujer embarazada, tenemos un PAP que si a lo mejor se hubiera realizado inicialmente en combinación con BPH hace un año, el BPH 16 hubiera sido diagnosticado y la paciente hubiera sido derivada a tiempo a la atención secundaria.
Entonces, costo-efectividad en hacer el examen del LPH es alta, ¿no es cierto? Porque aquí vemos un montón de factores que se podrían haber estado ahorrando entre consultas, exámenes necesarios, la esfera psicológica que tiene que vivir esta paciente al suspender su embarazo, y etcétera, etcétera. Esto queremos que en el futuro no se repita más, y con esto doy paso a la presentación del que va a ser el doctor Edgardo Mancilla. Edgardo, ¿puedes eh, presentar compartir tu pantalla, por favor? Ahí sí, se ve. Espera que ya, perfecto. Ya, voy a presentar al doctor Edgardo Mancilla. El doctor Edgardo Mancilla es un anatomopatólogo que reside en Antofagasta, es osornino, y estos últimos años ha sido un gran aporte para la TEIA porque ha sido nuestro asesor técnico en el área de patología, ¿no es cierto? Sobre todo para los especialistas del área molecular del sur. Eh, Actualmente él tiene su laboratorio Histocell, que es un laboratorio privado de anatomía patológica que queda en Antofagasta. El doctor Edgardo Macía tiene una amplia experiencia en el área pública, fue jefe de laboratorio clínico del Hospital de Antofagasta, se desempeñó igualmente en el laboratorio de anatomía patológica de la misma institución y actualmente ejerce su rol de patólogo en el laboratorio Histocell de Antofagasta. Él tiene mucha experiencia en tamizaje cervical usando diferentes plataformas automatizadas y lo invitamos a este webinar para que nos dé su impresión, ¿no es cierto?, de acuerdo a cuál ha sido su experiencia al usar estas diferentes plataformas automatizadas. Em, Eso, Edgardo, te doy la palabra. Muchas gracias, Felipe. Eh, Agradecerle a todos los que están conectados en este momento, ya que este es un tema bastante apasionante que está en boga, con mucho futuro, debido a que, a pesar de que ya se llevan más de 10 años de experiencia de las distintas plataformas, se va apareciendo cada vez más evidencia de que cada vez sabemos mucho menos de este virus, y eso es una de las cosas que me apasiona bastante. Y realmente hay mucha información que nos pone en la postura de qué vamos a realizar, o realmente esta información nos va a servir, o cómo vamos a manejar esta situación, cómo vamos a manejar a estos pacientes, estas pacientes. Sirve para el resto de otros tejidos. O sea, es un abanico amplio de, de enfoque de la búsqueda de este virus, y sobre todo partiendo con la experiencia de lo que es el cáncer cervicuterino. Eh, Hablando respecto a al caso clínico que mostró Felipe, igual es lamentable porque nosotros, es una realidad que no es ajena, es una mujer latinoamericana que es de Brasil, de Sudamérica. Claro, cuando uno ve las estadísticas hablan de que los cánceres, la incidencia va cercana, después lo vamos a ver alrededor entre los 45 y 50 años aproximadamente. Esta era una mujer de 30 años, embarazada, y son casos que realmente marcan al personal de salud, no solamente a la familia, sino que también al personal de salud. Sin embargo, cuando uno ve las estadísticas no es lo habitual. El problema está en que eh, nadie quiere ser este caso. Y esa es la idea de por qué me gusta promover el tamizaje precoz y de la mejor forma, para la persona que lo solicite. Si bien está indicado en grupos etarios, a mí siempre me gusta hacer la distinción entre políticas públicas y medicina personalizada. ¿Por qué? Porque las políticas públicas permiten tomar decisiones en cuanto a estrategias de gobierno y definición de procedimientos y de gasto público para poder mejorar la salud poblacional. Pero nadie querría ser esta mujer de 30 años que tiene que interrumpir
su embarazo de forma voluntaria, entre comillas, que sería una de las causales aquí en Chile, producto de una enfermedad grave de la madre, eh, siendo de que ella era rigurosa en sus controles. Y es una realidad que se ve desde hace mucho tiempo y tenemos que hacer ese cambio. O sea, yo soy morfólogo, soy patólogo. Acá en Chile el tamizaje cervicuterino comenzó en la década de los 80, el año 87, en el Centro de Prevención Oncológica de la Universidad de Chile, donde muchos patólogos nos formamos y muchos tecnólogos también en lo que es el análisis de Papa Nicolau. El Papa Nicolau es una técnica muy buena, durante mucho tiempo ayudó. Sin embargo, llegamos al límite de lo que es realizar un screening primario con Papa Nicolau y espero que no perdamos la experiencia, porque en realidad la experiencia es fundamental para el análisis del Papa Nicolau y que podamos seguir utilizando de la mejor forma en que sea necesario. ¿Por qué hablar sobre cáncer cervicuterino y la experiencia de la plataforma de Sillín en el tamizaje? Porque el cáncer cervicuterino es un problema de salud pública a nivel mundial, sobre todo en los países en vías de desarrollo y subdesarrollados. Afecta a las mujeres en edad reproductiva y laboral. También presenta una alta morbimortalidad, como en el caso que nos había mencionado Felipe, con un compromiso de la calidad de vida y la esfera biopsicosocial. No es menor ver a una mujer padeciendo esta enfermedad. Por mucho tiempo el tamizaje, como ya les había mencionado, había sido con la citología exfoliativa del Papa Nicolau, que posteriormente en Estados Unidos se desarrolló la técnica de citología en base líquida debido a múltiples demandas que existieron, lo que ayudó a mejorar un poco, disminuir el número de casos insatisfactorios y mejorar en unos puntos la sensibilidad. Sin embargo, durante los últimos años han aparecido nuevas técnicas, dentro de ello lo que es la genotipificación. Y actualmente la prueba para el tamizaje con mejor rendimiento es la genotipificación de virus papiloma humano de alto riesgo, y eso es lo que quiero que quede en claro. Virus papiloma humano, genotipos de alto riesgo, ¿ya? Mis conflictos de interés. Tengo, como ya había mencionado, experiencia en varias plataformas y también como estamos vinculados los patólogos en estudios de la farmacología, también nos invitan a participar en trabajos, en, en capacitaciones de alguna técnica que quieran implementar. ¿Por qué se debe realizar el tamizaje? Porque es la mejor forma de diagnosticar precozmente el cáncer cervicuterino. Los genotipos 16 y 18 corresponden a un 71% de todos los cánceres, casos de cánceres de cuello uterino a nivel mundial. Y si le agregamos los genotipos 31, 33, 35, 45, 52 y 58, hacemos un combinado de un 91%. En esta gráfica que vemos a la derecha, ahí se observa la incidencia con la desviación estándar de cáncer cervicuterino y el tipo de virus asociado, ¿ya? En, en general, está alrededor de los 50 años como promedio. Mujeres activas, del punto de vista social, eh, emocional, cultural, laboral, todavía desarrollando parte de nuestra sociedad, entonces es un impacto realmente significativo. ¿Por qué eh, también realizar tamizaje con genotificación de virus papiloma humano? Hay que tener en cuenta de que ya existe evidencia desde que existe una mayor prevalencia de infección en los extremos etarios, ya a pesar de que exista una citología cervical negativa, no normal. Hay que tener cuidado con habitualmente se les dice PAP normal, pero los PAP, no existe el diagnóstico normal, sino que negativo para células neoplásicas, que se considera normal. Y en los extremos existe una mayor prevalencia de infección por virus papiloma humano. Y ahí esto es importante tener presente de que
como ya las mujeres están incorporando este tema dentro de su salud, están bastante ansiosas. Entonces, nosotros como parte del eh, equipo multidisciplinario de salud, tenemos que también, si es que podemos, disminuir la ansiedad y decirle de que esto detecta infección y no necesariamente significa de que tiene una lesión preinvasiva o una lesión invasiva. Y esto se da porque en los primeros, antes de los 25 años, es donde las mujeres más se exponen al inicio de la actividad sexual. Y en los grupos más tardíos es por la inmunosenescencia, donde disminuye la inmunidad y las infecciones latentes o silentes comienzan a reactivarse. Hay que tener presente esto porque al ser considerada una infección de transmisión sexual, también tiene en nuestros países, sobre todo latinoamericanos, con un desarrollo, un importante componente cristiano de base, la sociedad y la moralidad se basa en eso, entonces está bastante estigmatizado. Por lo tanto, probablemente muchos han encontrado personas mujeres que les preguntan, a una amiga mía le salió un BPH positivo y resulta de que muchas veces corresponde a que sí, era ella misma que estaba haciendo las preguntas. Y dentro de eso, a mí siempre me gusta mencionar de que en realidad este test es para diagnosticar o pesquisar infección por virus papiloma humano de alto riesgo con la intención de buscar lesiones preinvasivas e invasivas y no buscar culpables, ¿ya? Es algo que utilizo. Eh, y también, mientras más precozmente lo encontramos, las lesiones preinvasivas son curables. El cáncer cervicuterino tiene alta morbimortalidad y la citología por Papa Nicolau tiene baja sensibilidad clínica. Tiene un buen valor predictivo positivo para las lesiones escamosas. Para las lesiones adenocarcinoma o las lesiones glandulares es mucho más baja el valor predictivo positivo. Sin embargo, la genotipificación tiene una excelente sensibilidad y especificidad y lo que mejor tiene es un valor predictivo negativo. O sea, si me sale el test negativo, la probabilidad de que yo tenga una lesión, un SIN2 o más, o un SIN3 o más, de acuerdo al trabajo que puedan ustedes leer, la probabilidad es casi cero, no digo 100% cero, porque hay múltiples factores que también pueden afectar que exista un falso negativo. Sin embargo, esta probabilidad es muy, muy, muy baja. Y en Chile ya existe estadística y dentro de ello no varía mucho respecto al resto del mundo, en donde 16 y 18 son las más prevalentes, indistinto del tipo de lesiones que tengan, si tienen una citología negativa o si tienen una lesión de alto grado o de bajo grado, siguen siendo los más prevalentes dentro de los genotipos de alto riesgo. ¿Por qué realizar genotipificación extendida? Ustedes saben que existen tres tipos de genotipificaciones: la parcial, la completa, o sea, extendida, y la eh, extendida, completa e individualizada. A mí me gusta bastante esta debido a que trabajé también con otra plataforma distinta a Sillin, en donde está basado este trabajo y aquí demostraron de que en realidad no solamente 16 y 18 son los que tienen más riesgo, sino que en esta corte que la siguieron durante 5 años, eh, el genotipo 31 también cobró una importancia no menor. Y es así que en la actualidad cuando nos enfrentamos a un resultado positivo para algún genotipo de alto riesgo, el enfrentamiento que tiene que hacer el obstetra o el ginecólogo, oncólogo o el ginecólogo es basado en el riesgo que presenta esta paciente de que tenga alguna enfermedad, a diferencia de lo que consistía
el Papa Nicolau basado en el resultado. Yo tengo un resultado negativo, el control es a 1 año a 3 años. El resultado es positivo, sospechoso de cáncer, colposcopía. Acá el resultado va a estar basado en el riesgo. Si me da un genotipo de muy bajo riesgo, dentro de los de alto riesgo, un riesgo que es inferior, o los agrupados, en este caso este test agrupa los de menor riesgo, eh, el, eh, la probabilidad de encontrar lesión es mucho menor, ¿ya? ¿Y qué beneficios entrega la genotipificación extendida? Reduce el sobretratamiento, o sea, las pacientes de bajo riesgo pueden evitar procedimientos invasivos innecesarios. Mejora la vigilancia, las pacientes de alto riesgo reciben un seguimiento oportuno e intensivo. También no se sobresatura el sistema y personaliza la atención más allá de la clasificación positivo o negativo, lleva hacia un plan de tratamiento más personalizado y específico en cada genotipo. Y hay que tener presente de que eh, dentro de la biología del virus, la mayoría de las infecciones son transitorias y desaparecen de forma espontánea, lo que se llama el clearance o la limpieza propia de la inmunidad natural por los linfocitos en el 80% dentro de los 3 años. Uno esperaría que dentro de los 3 años eh, una prima infección por algún genotipo ya tenga un test negativo al término de los 3 años. Sin embargo, hay un porcentaje que persiste, lo que se le llama la persistencia o la infección persistente, que a medida que pasan los años, entre 5 a 10 años, puede ser entre un 20 a 40% de las pacientes o de las mujeres, y ya a los 10 años pasa a ser un 10% la lesión persistente o la infección persistente, y la progresión es alrededor de un 4% de las pacientes o las personas que están con la infección. Entonces, el riesgo, nuevamente hay que tener presente de que está basado en el tiempo, el tiempo de la infección persistente y también de otros factores que promueven la progresión de la enfermedad. En esta corte también encontraron que el 33 tenía bastante riesgo acumulado durante los años, ¿ya? Entonces, cada vez que leemos literatura, tenemos que enfocarnos en que son poblaciones distintas, genotipos distintos, y cada genotipo tiene subgenotipos distintos. Entonces, esto es lo que hace bastante interesante el, actualmente el tamizaje con, con determinación de los genotipos de virus de alto riesgo. Aún no hemos incluido lo que ocurre con las vacunas. Sin embargo, ya han salido estudios preliminares y esto nos cambia los paradigmas que ya estamos estudiando actualmente y que nosotros recientemente estamos tratando de definir como Latinoamérica o como Chile. Eh, y es nuevamente un reto, o sea, nosotros partimos con la vacunación y actualmente ya vamos a comenzar a ver a las pacientes o a las mujeres que han sido vacunadas, las primeras cortes. Y bueno, existen estudios en que comparan si realizar genotipificación parcial, extendida, o realizar solamente Papa Nicolau y comparan los costos efectivos. Y todavía existe mucho por seguir investigando, ¿ya? En nuestra experiencia, nosotros como laboratorios participamos junto a la doctora María José Acuña, la doctora Acuña que es de Coquimbo, y el doctor Bernal también allá de Coquimbo, sobre nuestros resultados obtenidos. Ya el problema de nuestro trabajo, sí, lo digo de inmediato, es que utilizamos dos plataformas, con la que partimos primero, que agrupaban los de menor riesgo, no son de bajo riesgo, pero un riesgo bajo, en grupos.
y Aniplex, que los individualiza los 14. Entonces, eso ensucia un poco el panorama de cómo podemos obtener los resultados. Sin embargo, los datos están y eso se puede nuevamente limpiar y poder comparar las ambas plataformas. Probablemente no vamos a obtener muchos resultados muy distintos al resto del mundo, de que en realidad las plataformas ambas sirven y todas tienen una sensibilidad mayor al 90%, sobre el 95% me atrevería a decir. Sin embargo, lo que podría variar es la información que uno puede obtener respecto a estos subgrupos que un test entrega ahí que Aniplex de los 14 genotipos entrega por separado. Según nuestros resultados, nuestra población en global estudiada fue un 19,2%, superior al 12% encontrado en un estudio en Chile de 3.235 mujeres de entre 18 y 64 años. Ya comparamos con la población de Arica y Antofagasta, pacientes del área privada, y el porcentaje de positividad en Arica fue mucho mayor. Esto es global, incluye a pacientes menores de 30 años, ¿ya? Y las separamos también en grupo entre pacientes de 15 y 29 años y entre 29 y 79 años. Y la positividad también fue mucho más alta dentro de lo esperable para las pacientes de grupos más jóvenes, 15 a, 30, a 29 años, y una positividad, una prevalencia de 16,5%, que es más o menos parecida a lo que corresponde a Latinoamérica o la reportada en Chile por el Ministerio de Salud. Con infecciones, si encontramos con una prevalencia de 27% para el grupo 1, recuerden que eran de 15 a 29 años, y el grupo 2 de 22,5%, con un total de 24%, lo que está dentro de lo que también se ha dicho. Sin embargo, las diferencias que encontramos respecto a la literatura norteamericana es que el 18 es muy bajo en nuestra población, 0,73%, el 16 sigue siendo el prevalente, pero aparece el 31, aparece el 45, aparecen los grupos 33 y 58, entonces ya nuestra población es distinta. Y al analizar este caso con la corte que tuvieron en Coquimbo, también había diferencia en la prevalencia, y esto nos pone en, en alerta respecto a qué es lo que está sucediendo en nuestras distintas poblaciones. Chile es largo y angosto y probablemente si juntamos todas las estadísticas van a haber pequeñas variaciones y van a estar dados por también la heterogeneidad étnica que existe en nuestro país, que eso es lo bueno que nos permite a nosotros también eh, enfrentarnos a lo que es patologías infecciosas y patologías oncológicas. Y como recomendación, siempre he tenido la idea desde que partió esto, porque lo vi al partir el piloto con la genotipificación parcial, que era con cotoma, que era la genotipificación de virus papiloma humano, más un PAP en una misma sesión. Acá en Antofagasta vi ese programa, ese piloto, cómo partió. Participé también en el análisis de las estadísticas de forma ad honorem, básicamente, pero estuve participando de forma activa y analizando más me di cuenta de que lo mejor es tener una solución o soluciones que te permitan entregar eh, más test o más posibilidades diagnósticas. Es así que a mí me gusta mucho lo que es la base líquida, debido a que, por ejemplo, cuando uno realiza con una espátula o con algún cepillo y no deja el cabezal del Cervex Brush dentro del medio líquido, uno pierde más del alrededor del 70-75% del material obtenido, o sea, de todas las células exfoliadas de la paciente, de la mujer,
si yo elimino ese cabezal y hago un extendido de Papa Nicolau, voy a perder el 70-75% del material. A diferencia de que si yo lo dejo en esta solución, Cell Preserve, existen otras soluciones también, Churpa, FinPrep, también validadas para la plataforma de Sijin, puedo obtener el material de una misma toma. Y además Alateia lo que ofrece también es la posibilidad de realizar un co-test, que es como a mí me gusta trabajar. Si vamos a las políticas públicas dicen que probablemente este método sea muy caro para llevarlo a toda la población. Y sí, hay que cuidar el dinero porque sabemos de que el presupuesto para el 2026 bajó. Eh, los hospitales están teniendo problemas financieros y siempre los han tenido. Eh, entonces hay que pensar en políticas o métodos que nos permitan ahorrar. Sin embargo, si yo me acerco a una paciente, una mujer que quiere realizarse un tamizaje y yo le ofrezco las dos posibilidades, el Papa Nicolau en una citología en base líquida, junto con una genotipificación, y le digo, o prefiere solamente una genotipificación y ella decide hacerse los dos test, lo más probable es que el costo no va a ser mucho mayor para ella, ¿ya? Y lo que va a ahorrar es en el tiempo, porque, ¿por qué digo esto? Porque al tener un test positivo, que no sea 16 y 18, porque en la mayoría de los flujos de trabajo, 16 y 18 van a colposcopía directo, y con o sin biopsia, de acuerdo a lo que pueda observarse en la colposcopía y el riesgo que tenga la paciente. El realizar una citología en base líquida, con todas las ventajas que tiene la citología en base líquida, eh, de la misma muestra, en el mismo acto, me permite con mayor probabilidad obtener las células que están en la lesión. Probablemente me van a decir, sí, el área que vas a evaluar es mucho menor. Sí, probablemente me van a quedar suspendidas, pero aquí uno juega con la, la randomización de las células que quedan suspendidas en la muestra. Y en realidad, si uno compara los estudios de PAP convencional con extendidos versus citología en base líquida presenta iguales o mejores resultados que PAP convencional. Por lo tanto, el hecho de que el área a evaluar sea menor no tiene mucha importancia. Lo otro, hay que tener presente de que la citología en base líquida o el Papa Nicolau no está hecho para diagnosticar infecciones de transmisión sexual. ¿Se pueden observar? Sí. Se pueden observar cándidas, se pueden observar tricomonas, se pueden observar vaginosis, actinomices. Y muchas personas tienen el miedo de que el procesamiento de la citología en base líquida me va a eliminar estos microorganismos al eliminar el fondo. Sin embargo, en la literatura y en mi experiencia, eso no ha sucedido. Era un miedo que yo también tenía en un principio. Sin embargo, decidir si tomar citología en base líquida o prestar como servicio de citología en base líquida o una matriz en base líquida, yo lo que estoy buscando no son ITS, yo estoy buscando lesiones preinvasivas o invasivas. Por lo tanto, esa es mi finalidad como laboratorio y eso es lo que yo estoy ofreciendo a las pacientes que se acercan a mi laboratorio. Eso es lo que yo estoy ofreciendo a los ginecólogos que trabajan conmigo. Eso es lo que yo estoy ofreciendo a la salud pública de Chile, ¿ya? Sin embargo, les vuelvo a reiterar que como experiencia personal, sí aparecen las cándidas, sí aparecen los actinomices, sí aparecen las tricomonas, lo he visto, así que les puedo mencionar de que sí. Y en el caso de que la genotipificación salga positiva al hacer este muestreo y tener los dos resultados, la paciente al acudir a su control con el ginecólogo puede tomar la decisión, sobre todo en los grupos de menor riesgo, riesgo intermedio o menor riesgo, de cuál es la conducta a seguir, si tiene un PAP negativo o si tiene un PAP ASCUS o más, o sea, células escamosas atípicas de significado indeterminado o más. Lo más probable es que si tiene una genotipificación o un test positivo
con algún virus de alto riesgo más una citología con ASPUS o más, es que tenga una lesión. Por lo tanto, no quiere decir de que tenga un cáncer, pero sí tengo que de forma activa buscarlo. Eso es lo que debería eh, incorporar dentro del pensamiento el tratante. Y como para terminar, las preguntas usuales que siempre se dan respecto a- a- a este tema. Tamizaje primario, PAP versus genotipificación, por lejos genotipificación con virus de alto riesgo. Tamizaje primario con tinción dual versus genotipificación, genotipificación con virus de alto riesgo también. Es mucho mejor. La tinción dual es un tema aparte, yo lo estudié, probé la técnica. Eh, y como morfólogos nos llama mucho la atención porque mezcla la actividad proliferativa con la actividad oncogénica en dos marcadores al mismo tiempo en la célula y lo podemos observar. Y los morfólogos nos gustan mucho la forma o los colores, las tinciones. Sin embargo, en el momento en que apareció la tinción dual, la genotipificación ya estaba comenzando a despegar. Por lo tanto, si bien tiene mejores resultados que la citología en base líquida, en la actualidad implementarlo es mucho más caro como para hacer un tamizaje primario e incluso un secundario, ¿ya? Para que lo tengan presente. Tamizaje primario de detección parcial versus extendida versus completa individualizada. Yo prefiero la completa individualizada, luego la extendida y por último la parcial. Respecto a las ventajas que tiene la detección completa individualizada o la extendida agrupada, porque nos estratifica los riesgos de las pacientes. Y dónde realizar también, esto también lo he escuchado en algunos webinars, anatomía patológica versus laboratorio clínico. Y en realidad el que tenga la experiencia con la técnica de PCR, yo lo que promuevo son técnicas automatizadas, plataformas automatizadas, cerradas o no, eh, pero que estén validadas para el fin, porque estamos viendo de que se está poniendo en riesgo la salud de una mujer, la salud de una familia, la salud de un núcleo familiar, la salud de una sociedad. No es menor. Tamizaje secundario que realizar de acuerdo al riesgo, ¿ya? Yo en mi laboratorio ofrezco lo que es la citología en base líquida. Controles en patología cervical, ¿qué realizar? Yo lo que más he observado y lo que más he encontrado en la literatura, un PAP a los 6 meses, porque muchas pacientes todavía van a tener el virus activo incluso con posconificación o conización, perdón. La, el test positivo puede persistir y eso no significa de que haya lesión, sino que hay una infección todavía activa que tiene que depurarse o limpiarse o hacer el clearance. Y una genotipificación de salida al año del post-tratamiento. ¿Tiene importancia los genotipos de bajo riesgo para esta enfermedad? No, los de bajo riesgo, me refiero al 6, el 11 y los otros grupos. Por lo tanto, yo no recomiendo informarlos, a menos que se quieran generar problemas. Recuerden de que las mujeres ya saben de que esto es una enfermedad de transmisión sexual y, como les dije, a veces comienzan a preguntar y a atar cabos, tiempos, fechas, positividad, negatividad. Y si yo comienzo a informar eh, con estos fines de tamizaje de cáncer cervicuterino, eh, eh, infecciones con virus de bajo riesgo, no voy a tener impacto en la salud de la mujer más que en lo biopsicosocial. ¿Por qué? Porque probablemente va a ser una infección transitoria y la depure dentro de los 3 años que uno espera. Y no haya una persistencia de la enfermedad ni una progresión de la enfermedad. A menos que la evidencia demuestre lo contrario, porque a medida de que ha pasado el tiempo me he dado cuenta de que día a día voy quedando desactualizado en distintas materias y este es un reto para todos nosotros
trabajadores de la salud que formamos parte de la industria o el mercado de la salud, del área tanto clínica como comercial, que tenemos que mantenernos actualizados, porque la información sigue apareciendo y cada vez es más rápido. Recomendaciones: escoger las plataformas más adecuadas para las condiciones del laboratorio, ver el espacio físico, ver las condiciones físicas, ver las condiciones de capacitaciones del personal, ver el N también es importante. A veces es mejor derivar si no voy a estar recibiendo un N importante. Y una vez que logre obtener el N, poder implementarlo, hacerme de redes, ¿ya? Escoger el test o pruebas con validación clínica. Esto es muy importante, ¿ya? Y existen bastantes guías, la FDA, las sociedades norteamericana, la chilena, la europea también, entregan recomendaciones de cuáles son los test que están aprobados por ellos. Privilegiar la genotipificación completa individualizada por sobre la extendida y la parcial. No estoy diciendo que las otras sean malas, sino que la otra tiene mucho mejor complemento, lo que es Aniplex. Utilizar los insumos y dispositivos recomendados por el fabricante. O sea, el cepillo, el que yo utilizo es el Cervex Brush, que tiene el dispositivo cuenta con un cabezal que es desmontable y además tiene un cepillo endocervical con una cerda exocervical para realizar el test y que sea reproducible y fiable. Y dejar la innovación para la investigación y el desarrollo, porque nosotros estamos trabajando para hacer screening y tener un impacto real en la vida y la salud de la paciente, de la usuaria o de la salud de las mujeres de nuestro país. Usar el Papa Nicolau convencional o envase líquido de salud si no existen otras tecnologías, eh, como por ejemplo también está indicado en menores de los 30 años, 25 años, y aquí me quiero detener un poco, y en mayores de 65 años, porque muchas quedan fuera de los programas. Sin embargo, eh, muchos colegas ginecólogos o también personal de matronería eh, tienen esta sensación de que no puedo negarle un test con estas características a una persona que me lo solicite. Es más, yo recuerdo que me impactó la primera vez que comencé a trabajar acá en Antofagasta diagnosticar una SIN3, o sea, una NIE3 o una displasia severa o de acentuada por virus papiloma humano en una niña de 17 años. Son casos excepcionales, pero existen. Y a nadie le gustaría ser esa persona. Como en este caso, la paciente del caso clínico que presentó Felipe eh, tenía 30 años. O sea, justo entraba dentro del grupo, pero si ella hace un año atrás, que tenía 29 años, si hubiese realizado una genotipificación, como dijo Felipe, podría haberse detectado el virus 16 y podría haberse detectado de forma precoz. Quizás a lo mejor el cáncer hubiese sido un poco precoz o quizás se hubiese detectado antes y ella no se hubiese embarazado y no tendría todo este impacto social, moral, familiar, sentimental que significó para ella y para todo su entorno. Y también se pueden realizar estas excepciones. Y las mujeres mayores de 65 años también, porque recuerden que existe una inmunosenescencia sobre los 60 años y tener presente de que una mujer con un genotipo de alto riesgo positivo o detectado en esa edad, hay que sacar ese estigma de que social, de que podría ser promiscuidad, actividad sexual reciente o no. Tener en cuenta que también existe este fenómeno de la inmunosenescencia y puede ser de que haya tenido este virus de forma latente durante mucho tiempo y se reactivó la infección tal cual como sucede con los virus herpes. Promover la genotipificación con muestra cervical o el automuestreo vaginal, ya a la Tella, como yo trabajo con ellos, tiene el dispositivo del Evalin Brach. Lo hemos utilizado con pacientes, incluso hay pacientes que se lo toman en el mismo baño, prefieren tomárselo en el mismo baño,
y es un muy buen test. No, no es lo mismo que tomar en el cervix, sin embargo, presenta una sensibilidad mucho mayor que las otras técnicas que no detectan virus. Y agradecerles a todos por estar presentes. Quedo disponible para las consultas y agradezco su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgardo, por tu excelente presentación. Vamos a preguntar si hay alguien del público que quiera hacer su consulta por audio. ¿Alguna consulta por audio? Tienen que activar sus micrófonos. Felipe, hola, ¿se escucha? Hola, Milton. Hola, Sí, se escucha perfecto. ya. Bueno, primero que todo, buenas tardes, doctor. Agradezco su presentación, que estuvo muy bien enfocada y dirigida a la problemática actual que estamos viendo con el tema del tamizaje de cáncer cervicuterino. Bueno, primero en todo me quiero presentar. Yo soy tecnólogo médico del Hospital Igras en Talcahuano y soy usuario de la plataforma Sillin desde el año pasado a nivel hospitalario. Implementamos el año pasado la plataforma para los pacientes de UPC, de ginecología y UNACES, también salud de personal. Y desde hace un mes estamos también con los pacientes de toda la red de atención primaria de la red del Servicio de Salud Talcahuano. Entonces, lo que yo le quería preguntar, porque al principio leí que usted ha tenido experiencia con varias plataformas de detección de VPH. Ujú. Entonces, quería preguntarle si ha notado alguna mejora en la correlación de casos positivos, si lo comparamos con los PAP o las biopsias. Y se lo pregunto por lo siguiente, porque en nuestro establecimiento anteriormente teníamos otra plataforma y no en pocas ocasiones nos pasó que biopsias y PAP que estaban positivos o con algún tipo de lesión, el pH nos daba negativo, salía negativo. Entonces, eh, mi pregunta va enfocada a si con el kit de Sillin ha notado una mejora en la correlación o si se ha medido, de hecho, eso primero que todo, si se ha medido y si ha significado una mejora. Eh, bueno, participando en lo que corresponde a lo que es el piloto de, de la genotipificación que se realizó a través del ministerio, gestionado por Gina Merino, se utilizaba otra plataforma y nosotros acá en Antofagasta teníamos de forma extraoficial una positividad de 14% para las pacientes entre 30 a 65 años. Nosotros tenemos mucho más con ambas plataformas de la extendida y la completa individualizada. Mentiría si realmente te diría, sí, lo tengo establecido, pero da una sensación de que al detectar una gama mucho más amplia, probablemente tengamos esa sensación de que sí, estamos detectando más. Sin embargo, las poblaciones son distintas, todo va a depender de qué pacientes esté tamizando. Por ejemplo, yo aquí presenté mis resultados, son pacientes de Antofagasta y Arica, las separamos por grupos, pacientes privadas. Acá en Antofagasta el piloto partió primero con pacientes, la mayoría eran de Calama, entonces ya no es comparable, las plataformas son distintas también. Y además hay que tener presente de que el co-test es distinto al lacotoma. Entonces aquí, por ejemplo, lo que se está realizando, lo que están realizando ustedes es una genotipificación. No sé si están realizando citología en base líquida, pero la cotoma y el co-test son dos actos abrasivos del cuello uterino que son en el mismo acto, pero uno seguido del otro. ¿Ya? Y eso también puede tener una implicancia no menor respecto a la calidad de la muestra que puedas obtener, respecto al sangrado que puedas tener. Muchas pacientes tienen cervicitis crónica
No sabemos la prevalencia real actual de cada una de las poblaciones de las enfermedades de transmisión sexual o las infecciones de transmisión sexual o las vaginosis, y eso también podría estar afectando. Entonces, no sé si logro acercarme a la respuesta que esperabas escuchar, pero desconozco con estadísticas fehacientes de si realmente hay una mayor detección o no. A mi parecer, pareciera que sí. Es una plataforma amigable, sí. Es mucho más manejable, ocupa menos espacio, sí. Y permite tomar muchas otras decisiones. Y además, al tener esta modalidad de base líquida y poder realizar el PAP, lo podría hacer este PAP reflejo, lo podría hacer de la misma muestra. Y sería una toma, no dos tomas, como se estaba realizando en el piloto. Muchas gracias, doctor. Gracias, Milton, La, por tu pregunta. No sé si hay alguien más de la audiencia que quiera hacer y una la, pregunta. la experiencia de ustedes, igual me gustaría saberla. A mí me pregunta, ¿cierto? Sí, 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 Milton. Sí. Milton. Sí, bueno, la experiencia con el kit y más que nada también con el equipamiento, yo tengo acá he implementado el Nimbus y el Starlet, las dos plataformas, Ujú, porque como les mencionaba primero, el año pasado partimos con los pacientes solamente del hospital y, y eso por lo menos, igual yo he notado lo mismo que dice usted, porque ha habido al detectar mayor cantidad de genotipos, da como esa sensación de que está sirviendo más la plataforma que lo que había antiguamente. Pero nosotros, porque como llevamos poquito tiempo con esto, no hemos hecho tampoco un estudio de todas nuestras pacientes. Entonces, ahora como yo partí, o sea, como partimos en verdad, como partimos con el programa de APS hace poco, vamos a tener un universo más grande y también queremos enfocarnos en hacer algún estudio de nuestra población que probablemente sea muy distinto los genotipos de acá de la zona. De hecho, ujú. yo delante estaba recopilando datos de este primer mes y la incidencia es muy distinta que a nivel de lo que habla la literatura 16-18. El que tiene más sí es 16 aún, pero el 18 no está dentro de los mayores causantes de lesiones. Exacto. Y entonces yo creo que cuando tengamos mayor volumen de pacientes, vamos, la idea de nosotros también es hacer algún estudio que sea, ojalá publicado y que sirva también para experiencia para otros centros que estén implementando o que quieran implementar. Y también a nosotros, por lo menos a mí me han hablado hartos colegas de hospitales y de laboratorios que quieren implementar BPH, porque yo igual soy como bastante activo en las páginas de LinkedIn o cosas así, estoy subiendo siempre cosas de molecular, entonces como que me hablan y quieren ir a conocer la plataforma, cómo trabajamos, entonces yo siempre les digo que si nos dan el permiso en el hospital no hay ningún problema para que conozcan y vean, porque en vivo se ve mejor el trabajo eh, tanto del equipo, porque no es solo cómo trabaja los resultados, sino que lo amigable que es para trabajar el equipo, la flexibilidad que te da, la Exacto. plataforma que te entrega los resultados, igual es bastante práctica y fácil de entender, entonces en ese sentido estamos dispuestos a ayudar a alguien que quiera implementar el test. Ujú. Qué bueno. Gracias, Milton, por por tus palabras. Hay una persona que quiere preguntar también, se llama Pedro Surriabre. Sí, buenas tardes. Buenas Hola. Eh, tardes. Buenas tardes. Sí, tengo una consulta con respecto a las dos versiones que hay de la técnica de Sijin. Nosotros comenzamos con la prueba de Aniplex y luego nos la cambiaron a la de Allplex bueno, el distribuidor dejó de traer el Aniplex y también por la ventaja que daba el menor tiempo, ¿no? de la prueba, porque el Ujú. Aniplex tarda alrededor de 4 horas la corrida, mientras que el Allplex es 1 hora 40 minutos aproximadamente, ¿no? Entonces nos daba la ventaja de analizarlo mucho más rápido. Sin embargo, bueno, disminuye el número de ciclos
deja de haber la semi-cuantificación, ¿no? Ya nos aparece el valor de CT y bueno, hemos notado de que pareciera que en el Aniplex había una mejor sensibilidad en la detección de ciertos genotipos que en el Allplex. Y en general, al parecer en ambas técnicas, la repetibilidad con las muestras que tienen baja carga viral es baja, ¿no? En algunas corridas sale positivo, cuando se repite sale negativo y va variando, ¿no? Entonces, no sé si ustedes han tenido la experiencia con ambas técnicas, Aniplex y Allplex, y no sé qué Nosotros, experiencia han tenido con las diferencias entre ambas técnicas. no, nosotros solamente ocupamos Aniplex. Aniplex Ya. porque es más masiva para esto y además el Allplex el Allplex 28 lo utilizamos más que nada para muestras fijadas en formalina y embebidas en parafina. Porque en realidad ahí es otro el objetivo, buscar si es que hay lesión, o sea, genotipos de alto riesgo y de bajo riesgo. Entonces, o a veces cuando queda la duda, si es que realmente es un condiloma, es una queratosis seborreica, por ejemplo, Mm. ayuda a determinar de que sí en realidad es una infección por virus y no una queratosis seborreica irritada. Entonces, esos son los fines, no es para tamizaje cervical. Nosotros estamos usando el Allplex de alto riesgo, por si acaso, el de 14 Ah, el de alto genotipos. Sí, riesgo, ya. El de alto riesgo, sí, sí. agregar Ujú. algo, voy a agregar un comentario al respecto de lo que dice Pedro. Efectivamente, Sijin está transformando y está virando el Aniplex HD14 a Allplex HD14. Eso va Sí, a ser exactamente. transicional, ¿no es cierto? En Chile va a ser de a poco, paulatinamente, el ingreso a los diferentes clientes, obviamente con verificaciones previas. Eso. Ya. Nosotros en Bolivia lo hemos hecho ya desde el año pasado y fue bueno por un tema más de disponibilidad, de precios, más que bueno, algo programado, ¿no? Y progresivo. Fue un cambio radical que tuvimos porque no había más la otra prueba disponible, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos para Bolivia. Entonces tuvimos este cambio radical de técnicas, ¿no? Y hemos observado esas diferencias, ¿no? Por eso justamente hacía la pregunta. Y en todo caso, con el Aniplex, no sé si han tenido este problema de la repetibilidad con las muestras de baja carga viral. Bueno, se entiende, ¿no? De que una muestra de baja carga viral se acerca al límite de detección y sería esperable que su repetibilidad no sea muy buena porque se acerca, ¿no? Al límite de detección. A veces detecta, a veces no detecta, ¿no? No sé si han tenido alguna experiencia con las muestras de baja carga viral. No, Sí, no. Por lo menos nosotros nosotros no, acá pero... Ajá. con los clientes que hacen Aniplex HD14 en el contexto de patología cervical o de tamizaje cervical, nos han hecho llegar algunas observaciones en el tema de la repetibilidad. Y la repetibilidad en realidad está dentro del rango aceptable, contiene el factor kappa que es menor a 1, en que una muestra que bordea el límite de detección, que son 50 copias por reacción, generalmente si tú la repites un día te puede dar positiva, un día negativo, pero eso también tiene que ver con la sensibilidad clínica. Generalmente esas muestras no van a tener ningún Uh -huh, impacto en la paciente. uh Y se -huh. espera que este coeficiente kappa, con el cual está reportado en el estudio de validación clínica, sea el mismo para Allplex. Muy bien. Perfecto, muchas gracias. Esta era mi consulta. Muy amable, gracias. Gracias, Pedro. Estamos eh, para una pregunta más de la audiencia. Yérnica. Hola Felipe, buenas tardes. Bueno, yo quería en realidad complementar el tema de Pedro, que efectivamente nosotros acá en la región metropolitana hemos trabajado comparando, digamos, tecnologías, tanto Cobas como la plataforma de Sillin, y efectivamente los pacientes con baja carga viral tienen esta posibilidad de, en caso de repetirlo, se pierda, digamos, el genotipo. Sin embargo, como se tuvo en esa oportunidad la posibilidad de poder hacer, o sea, de tener, digamos, la, esta positividad, se derivó a una colposcopía y la paciente efectivamente no tenía ninguna lesión y el examen salió negativo. Por lo tanto,
bueno, todos sabemos que estas son infecciones de larga data, por lo tanto, en un segundo chequeo, que puede ser en 3 años más, probablemente o se va a haber hecho el clearance de ese virus o probablemente ya se pueda pesquisar con una carga viral un poco más alta si efectivamente es una infección que persiste en el tiempo. Entonces, es como para darle tranquilidad también a Pedro de que, bueno, el tema de la detección molecular pesquisa, digamos, desde bajas concentraciones, por lo tanto, es súper importante en el caso de que de tener los controles, de los pacientes tengan estos controles regulares y tener la precaución, ¿cierto?, de que puedan, hoy en día, digamos, la indicación ministerial está asociada a un periodo de tiempo de chequeo y eso, o sea, transmitirle tranquilidad de que por una prueba molecular que efectivamente con una baja carga no la detecte, no es que se nos estén pasando pacientes para un cáncer cervicuterino, sino que tenemos que contextualizar que la tecnología que hoy en día estamos usando es mucho más sensible y no va a ser que si efectivamente en una primera etapa no se pesquisó o está levemente positiva, en el próximo chequeo no va a tener un cáncer, digamos, de ya con metástasis. Avanzado. Exactamente. Sí, se esperan 10 años para que se pueda desarrollar un cáncer, entonces hay tiempo. Una de las cosas que también hay que transmitir a las pacientes de que no son exámenes de urgencia, así que se puede esperar un tiempo prudente, razonable, eh, que es algo importante por la biología del tumor, o sea, del virus y también de la génesis o la oncogénesis que existe. Desarrollemos las últimas preguntas que son escritas. Eh, Edgardo dice, buenas tardes. ¿Desde qué edad, de acuerdo a la experiencia que usted han tenido, se debería empezar a realizar tamizaje con BPH? La evidencia muestra que en realidad desde los 30, de los 65, de los 30 en adelante, eso es nivel de evidencia muy fuerte, muy potente. Sin embargo, yo igual promuevo desde los 25, pero con mucho cuidado, ¿ah? Porque se nos van a disparar, como mostré en la estadística, los casos positivos y eso puede generar ansiedad, sobretratamiento. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso es políticas públicas versus medicina personalizada o basada en la persona, ¿ya? Pero viendo la población que nosotros tenemos o el alto índice de cáncer cervicuterino, promover un tamizaje mucho más precoz es lo que yo siempre pregono. O sea, mientras más riguroso y más precoz sea, mucho mejor para la salud de la paciente. Ok. Pamela pregunta, hola, ¿se puede realizar tamizaje de pH en hombres? Hay evidencia, pero todavía no está validado. Se puede realizar. Pacientes que han llegado pidiéndolo, me ha tocado. Sin embargo, no hay validación para el tamizaje actual y en realidad, ¿cuál es el fin de decir está infectado? ¿Cuál es el tratamiento que le voy a dar? A diferencia de cuando ya hay algo desarrollado, por ejemplo, un cáncer anal o un cáncer de pene o un cáncer orofaringio, que también están vinculados a virus papiloma humano, los pronósticos son distintos. Sin embargo, ahí la búsqueda de virus, dependiendo de las técnicas que uno puede hacer, puede buscar el virus de alto riesgo o si no una sobreexpresión de P16 y eso también le va a dar una indicación al oncólogo de que esto está probablemente vinculado con virus papiloma humano y la respuesta clínica también van a ser distintas. Los pronósticos también van a ser distintos. Pero en el caso Me de quiero, búsqueda de infección, es lo mismo, vuelvo a decir lo mismo. O sea, ¿para qué andar buscando virus de bajo riesgo o virus en todo el mundo si es que ah, el virus ha estado con nosotros? O sea, tenemos que tener un objetivo de para qué lo vamos a buscar y cuál es el fin.
Me quiero colgar de esa pregunta, Edgardo, porque Ujú. habíamos comentado anteriormente que tú habías tenido experiencia con usando el dispositivo AMBRAC, que es para la muestra rectal para tamizaje de BPH. ¿Podrías un poco más o menos Sí, hablarnos de esa experiencia, por favor? sí, lo utilizamos con ambas técnicas, citología en base líquida y con, o sea, como un co-test. Y en realidad tuvimos una bastante buena reproducibilidad del test, eh, porque al fin y al cabo tratan de buscar lo mismo. Sin embargo, claro, si la proctóloga, que era la que trabajaba con nosotros, encontraba lesión, trataba. Si es que no existía lesión, se controlaba. Pero nuevamente, aquí, ¿cuál es nuestro objetivo? Buscar una lesión. En el caso de que exista, sí, voy a tener, me va a servir el test para buscar la lesión de forma activa. Tengo una lesión sospechosa, irregular, con ciertas características a la rectoscopía, sí, voy a tomar la muestra, pero realizar un tamizaje a la población en general que tenga actividad sexual por vía anal, igual es, hasta el momento no hay una evidencia. Distinto es en el caso de pacientes con infección por virus de inmunodeficiencia, donde la probabilidad de que realicen lesiones es mucho más alta y sería mucho más recomendable. Está silenciado. Yo creo, y aquí una pregunta que es un poco más de lo mismo. Buenas tardes. ¿Han tenido experiencia con muestras diferentes a las cervicales? Sí, o sea, las anales y hemos realizado una que otra que han sido orales, pero no, en realidad como somos un laboratorio no experimental, no lo promovemos porque en realidad igual el paciente tiene que desembolsar de su bolsillo. O sea, nuevamente reitero, los que trabajan en innovación y desarrollo, que lo realicen. Los que trabajamos en área clínica, eh, tenemos que ofrecer lo que ya está validado y lo que tenemos certeza de que va a funcionar, ¿ya? Em, yo promuevo lo que es Perfecto. la investigación. A mí me interesa bastante. Eh, la gente que quiera trabajar e investigar, eh, la felicito porque en realidad cuesta sobre todo cuando uno hace las dos cosas, o sea, o academia y asistencia o investigación y asistencia cuesta mucho, y, pero hay que hacerlo, o sea, hay que por una parte investigar e innovar, pero también tenemos que tener presente de que cuando estamos trabajando para servicios clínicos con fondos públicos o para clínicas con fondos de personas que son aseguradoras o el dinero de las personas, tenemos que ofrecerle lo mejor que tengamos y no lo que pensamos o que quizás podría ser. Perfecto. Edgardo, doctor Mancilla, muchas gracias por tu excelente presentación. Yo creo que esto nos va a servir a todos en este contexto en que todos estamos full trabajando por la implementación en muchos laboratorios, tanto públicos como estatales, con un foco al tamizaje cervical. Em, los dejamos invitados. Si tienen alguna otra consulta, me la pueden hacer llegar y yo se la transmito al doctor Mancilla. Dejo acá el otro webinar que vamos a hacer el próximo 18 de diciembre, que también es de interés en el área de patología, que es por y la nueva era del diagnóstico molecular del cáncer endometrio, para que se inscriban y puedan participar. Muchas gracias por su participación y agradecer nuevamente la exposición del doctor Mancilla. Que estén muy bien.